Bienvenidos a la clase cápsula de función cuadrática. Como ya habrán visto en cápsula anterior, habrán escuchado de la ecuación cuadrática. Ahora es momento de tomar esa ecuación cuadrática y pasarla al plano cartesiano, a un gráfico y ver cómo se comporta. Así podemos definir una función cuadrática como y o f de x igual a ax cuadrado más bx más c, con a distinto de 0, porque en otro caso sería una ecuación de primer grado, una ecuación lineal, y b y c son constantes. B y c no hay problema que sean 0. Puedo tener una función cuadrática de la forma simplemente ax cuadrado. Yendo a lo que es una función cuadrática y sus elementos, tenemos dos elementos importantes como las intersecciones con los ejes y el vértice de la parábola. Una función cuadrática se grafica de esta forma. Podemos ver en el gráfico de acá. Pero también se puede abrir perfectamente hacia abajo. Y va a tener los mismos elementos. Va a tener intersecciones con los ejes y va a tener también un vértice. Hablando primero de lo que son intersecciones con los ejes, tenemos dos posibilidades. Que la parábola intersecte el eje X e intersecte el eje Y. Y acá es necesario que presten atención porque la parábola siempre va a intersectar el eje X, pero no siempre va a intersectar, la parábola, siempre va a intersectar el eje Y, este eje de acá, siempre va a cortar este eje, el eje Y, pero no siempre va a intersectar el eje X. No siempre va a intersectar el eje X. ¿Por qué? Porque yo perfectamente puedo tener una parábola de esta forma. Puedo tener la gráfica de mi parábola, en el cartesiano. Puedo tener una parábola que empiece acá y se extiende hacia arriba. Y esto es una función cuadrática perfectamente válida. Pero siempre va a intersectar el eje Y, porque bueno, esta rama se extiende hasta el infinito y eventualmente va a cortar el eje Y en algún punto. ¿Cómo yo encuentro las intersecciones con los ejes? Va a encontrar la intersección con el eje Y va a ser igual a C. ¿Qué es C? Volvemos hacia arriba. Y es el término libre de mi función cuadrática. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para yo encontrar la intersección con el eje Y, siempre se da, y vamos a ver acá el gráfico, corresponde a este, el eje Y es este eje de acá, que siempre pasa por el punto x igual a 0. Entonces, si yo reemplazo el 0 en esta función, voy a tener a por 0 al cuadrado 0, más b por 0, 0, y solamente me queda el término libre c. Por lo tanto, la intersección se va a dar en y igual a c. Y como c siempre va a ser un número real, la función siempre va a intersectar el eje y en algún punto. ¿En cuál? En el punto c. Con el eje x la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Para encontrar la intersección con el eje x, necesito que el eje y tenga el valor 0. Nuevamente por lo mismo acá. Porque el eje X no está ni arriba ni abajo del fondo del plano cartesiano. Por lo tanto, el Y va a valer 0 para yo intersectar la parábola con el eje X. Y como ya vimos, la parábola no siempre va a cortar el eje X. Puede ser abierta hacia arriba, de acá, o puede ser abierta hacia abajo, desde acá, o en este cuadrante. Y esta también puede ir a este cuadrante, no hay problema con eso. Lo importante es que la parábola no siempre va a intersectar el eje X. Cuando lo intersecta, se encuentran los valores de esta forma, con esta fórmula que probablemente la hayan visto con la ecuación cuadrática. Ahora, ¿cómo yo sé si la parábola intersecta el eje X o no? Bueno, tomamos esta fórmula de acá para resolver mi ecuación cuadrática. X igual menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y esto es lo que se conoce como el discriminante. Se denomina como un triángulo y es el discriminante.
hay tres condiciones. El discriminante sea mayor a 0, el discriminante sea igual a 0, y el discriminante sea menor a 0. ¿Cómo yo defino mi discriminante? El discriminante es la expresión que va dentro de la raíz. Ahora, si miramos esto lógicamente, para ver qué pasa y tratamos de deducir qué pasa en cada caso, cuando el discriminante es mayor a 0, en el primer caso de acá, esta raíz va a tomar un valor positivo, un valor real positivo. Por lo tanto, voy a tener menos b más algo y menos b menos algo diferente. Por lo tanto, voy a tener dos valores de x finalmente distintos, porque al número b le estoy sumando y le estoy restando para obtener dos números diferentes. Por lo tanto, si mi discriminante es mayor a 0, esta es la parte importante, tendré dos intersecciones con el eje x. Y esto es posible porque si recordamos la forma de la parábola, es de este estilo. Por ejemplo, acá tengo dos intersecciones. Una en este punto y otra en este punto. Pero ojo que siempre tendré solamente una en el eje Y. En este caso, el discriminante es mayor a 0. ¿Qué ocurre cuando el discriminante es igual a 0? Si el discriminante es igual a 0, a menos b no le sumo y le quito lo mismo, 0. Por lo tanto, solamente me queda b menos b partido 2a. No tengo posibilidad de tener dos resultados. Así, y esto nuevamente es lo importante, tendré una intersección. ¿Por qué se da esto? Si volvemos nuevamente a la forma de la parábola, el único punto que no se separa hacia dos lados es el vértice. Por lo tanto, cuando mi discriminante es igual a 0, el vértice de mi parábola está sobre el eje, porque es la única forma de que la parábola solamente toque en un punto. ¿Qué ocurre ahora cuando el discriminante es menor que 0? No tendré intersección con el eje. Y la parábola será de esta forma. Desde el eje X hacia arriba, un vértice hacia arriba abriéndose hacia arriba, o del eje hacia abajo abriéndose hacia abajo. ¿Por qué? Porque en mi discriminante voy a tener un número negativo, voy a tener una raíz negativa, y eso sabemos que no se puede. Por lo tanto, no voy a tener ningún valor de x que sea real. Solo tendré números imaginarios, por lo tanto no puedo graficarlos. Y así la parábola no va a tener intersección con el eje x. Si nos vamos ahora al otro elemento de la parábola, el vértice, la parábola siempre va a tener vértice. El vértice es el punto más bajo o más alto de la parábola, dependiéndose de dónde hacia qué lado se abre. Si se abre hacia abajo, el vértice será el punto más alto. Y si se abre hacia arriba, el vértice será el punto más bajo. En esta parábola, por ejemplo, la parábola de acá, nuestro vértice es el punto más bajo porque la parábola se abre hacia arriba. Además, el vértice siempre nos calza con el eje de simetría de la parábola. La distancia de este punto hasta el eje de simetría es la misma que del eje de simetría hacia la otra rama de la parábola. Este eje de simetría siempre se encuentra aquí, en la coordenada x de mi vértice. X igual a menos b dividido 2a. Siempre mi eje de simetría corresponde a este punto. Simetría. Y si yo quiero encontrar la coordenada y de mi vértice, basta que reemplace este valor en mi función, lo que se denota como f de menos d partido 2a. Si yo reemplazo este como valor de x,
y volviendo hacia arriba, si yo reemplazo ahora ese valor de x del vértice en esta función, con x valiendo ahora menos b partido 2a, tendré la coordenada y de mi vértice. También puedo aplicar esta fórmula que tenemos acá, directamente para encontrar el valor de la coordenada y del vértice. Recordando que si yo quiero el vértice como un punto, puedo aplicar esta fórmula, y también implícitamente en esta fórmula está el eje de simetría en la coordenada x de mi vértice. Tenemos un par de casos especiales de la parábola de la forma de la función cuadrática. Por ejemplo, de la forma y igual a x cuadrado. Esta función tiene esta forma. Siempre parte del origen. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, tendré que y es igual a por 0 al cuadrado, y por lo tanto y será igual a 0. Esta función siempre pasa por el origen. Ahora, ¿qué tanto se abre respecto a otra función del tipo x cuadrado? Depende del valor de a. Mientras más grande sea el valor de a, si a sube, la abertura disminuye. Y al revés, si a baja, la abertura se aumenta. ¿Por qué? Bueno, eso se puede imaginar lógicamente que si a es muy grande y yo lo multiplico por x cuadrado, si a vale, por ejemplo, 1.000.000, es un número excesivamente grande para entender el ejemplo, y x vale 1, tendré que y va a ser igual a 1.000.000 por 1, lo cual estará, así que hasta el 1 en el eje x, y el 1.000.000 está muy arriba, por lo tanto la parábola se cierra mucho. Esa es la forma con un i igual a 1.000.000 por x cuadrado. Y al revés, si el a es un número menor, por ejemplo 1, la parábola pasa recién por acá. Se abre mucho más que cuando, por ejemplo, vale 1.000.000, que es un número excesivamente grande. Repito para que se entienda el ejemplo. Eso es todo en cuanto a función cuadrática. Esperamos tener una clase vía Zoom pronto, para que ojalá esto lo anoten, entiendan y anoten todas sus dudas, para que cuando tengamos nuestra clase en vivo puedan consultar todo lo que acá no les quedó claro en esta cápsula. Muchas gracias y nos vemos pronto.